Hoy vamos a hablar de Alemania en la era del nazismo. La vez pasada estábamos viendo cómo el nazismo va a ser una forma de copiar un modelo que se inició en Italia. En el programa pasado estuvimos analizando cómo fue que el fascismo como modelo político se impuso en Italia. Y habíamos visto cómo se tomó cada una de las instancias de la sociedad basado en la solución de problemas reales que de verdad aquejaban a la Italia de su tiempo, dio soluciones casi mágicas que ponían fin a problemas que durante muchísimo tiempo había cargado Italia, con unos costos tan grandes que a nadie le importaban los costos frente a la magnitud de las soluciones. Entonces habíamos visto cómo al movimiento obrero le dio una cantidad de derechos que nunca antes habían tenido a cambio de la prohibición absoluta de la huelga. A las mujeres les dio el voto y las volvió procreadoras de los ejércitos fascistas. A la Iglesia le solucionó el problema del Estado, que había sido durante mucho tiempo un desgarramiento entre el proyecto de la unidad italiana y la situación de la Iglesia como tal. Se creó, habíamos visto, el Estado Vaticano por el Tratado de Letrán, a cambio de la no intervención de la Iglesia en política de ahí en adelante. A los empresarios les garantizó un clima de seguridad y de tranquilidad de inversión que les hizo volver a confiar y volver a creer. Y para crear este clima de tranquilidad empezó a valerse de la acción directa, empezaron a valerse de las fuerzas de choque, que eran los faccios, que habíamos dicho que era por el haz del hacha de los emblemas romanos, que se habían convertido en unas fuerzas de choque que en alianza con los sectores terratenientes, como una base económica, se fueron convirtiendo en los grupos de represión violenta de todos los opositores del proyecto fascista. Habíamos visto cómo se habían convertido en grupos de choque, y estos grupos de choque, que es el tratar a la gente con cachiporra y aceite de ricino, es decir, golpear a las personas y enfermarlas del estómago para degradarlas mientras las golpeaban. Estos métodos mafiosos, brutales, aterradores, los utilizó el fascismo con toda legitimidad bajo el nombre eufemístico de acción directa. Acción directa, lo que llamaban ellos, era desconocer todas las instituciones políticas de Italia para irse tomando los espacios con el programa fascista desde el punto de vista de la política, y por lo tanto desprestigiar la democracia, que por lo joven y lo incipiente que era en la historia de Italia todavía no tenía la capacidad de cohesionarse o de responder a la amenaza que enfrentaba. Y en la práctica, acción directa lo llamaban al hecho de golpear públicamente a los opositores para irlos quitando del camino y consolidando un poder totalitario. El fascismo se va a convertir en un modelo totalitario, en una dictadura que va a tener una única verdad, y esa única verdad va a ser el programa del fascismo. Y todo aquel que de alguna manera se oponga va a ser sacudido fuertemente, va a ser asesinado, desaparecido, digamos, se elimina la disidencia, empiezan a existir verdades únicas que no se pueden cuestionar, y se crean lazos entre la credibilidad en el modelo fascista y el patriotismo con los italianos, de manera que todo aquel que dude o no esté de acuerdo con el fascismo o dude de la conducción de Mussolini, automáticamente quede clasificado como una persona que no es leal a Italia como país,
una polarización de conceptos. Vimos cómo se fueron metiendo en el Parlamento. Cuando hay oposición desde el Parlamento, los abuchean y ridiculizan a la oposición, la mofan, la hacen ver insustancial, para que solo los puntos de vista de los fascistas se escuchen y los puntos de vista de los otros no. Aprovechando el caos de Italia, aprovechando la crisis italiana, la sensación de estafa que había con respecto a Versalles, todo este desorden político que llevaba Italia arrastrando ya bastante tiempo, el fascismo va dando la sensación de mano dura, de orden, y todo el histrionismo, la puesta en escena, el trabajo sobre la masa que Mussolini haría con el pueblo italiano, empezaría a crear el culto a la personalidad y lo que va a ser la figura del duce, el conductor, como un líder incuestionable al que la masa se rendía. Ese esquema lo va a manejar divinamente un tipo que era un orador absolutamente impresionante, y como venía del socialismo conocía muy bien el discurso, entonces lo suplanta dentro del modelo fascista. El fascismo no tiene un programa claro, sino que se va acomodando a las circunstancias y según lo que vaya viendo va haciendo, y de esa manera se va tomando la sociedad. Esto es una toma del poder, y se la toman en la marcha sobre Roma, la marcha de las camisas negras, que por otra parte ya es un acto formal sobre un poder que en la práctica poseían. O sea, los del Parlamento siguen nomás, porque ¿qué hacemos? Esto no ve que eso ya estaba, era cantadito. La marcha sobre Roma es formalizar un poder que en la práctica ya tenían. Una vez en el poder, empiezan a crear clubes que le den un sentido de pertenencia a cada uno de los miembros de la sociedad de Italia. A los niños chiquiticos desde los 5 años los metían en unos clubes que se llamaban los hijos de la loba, por la mitología de la loba Alia Capitolina, que fue la que alimentó a Rómulo y a Remo. Más adelante se llamaban los hijos de la valilla. Así hasta las juventudes fascistas. De manera que todos los niños estaban integrados en clubes, las señoras estaban integradas en clubes, entonces las señoras tenían a qué ir y cómo relacionarse. En un momento dado todo el mundo estaba encasillado en algún círculo del fascismo. Esto refuerza el sentido de pertenencia, colectiviza la sociedad en términos de ideología y hace que cualquiera que no esté metido dentro de esos círculos y que no comparta ese pensamiento colectivo, se vea totalmente cercado y se le considere una amenaza para el funcionamiento de la Italia fascista, creando de esta manera una unanimidad mental, un único criterio, una única forma de pensar, lo que más adelante Marcuse llamaría una unidimensionalidad. Este modelo, con la reivindicación de un pasado glorioso, de un pueblo que fue el artífice de los pilares de Occidente y se encontraba totalmente en la miseria y en el caos a comienzos del siglo XX, que se sentía particularmente estafado por los resultados del Tratado de Versalles y que consideraba que los territorios que le correspondían históricamente, que eran los del Trieste y el Fiume, le habían sido arrebatados para crear otro país que se llamaba la Yugoslavia y que por lo tanto le habían jugado sucio a lo que se le había prometido por su participación en la guerra. Un pueblo que tiene este sentimiento, le van a montar la grandeza del antiguo Imperio Romano y le van a empezar a dar todas estas insignias, y los grupos de choque le dan la sensación de que hay gente poniendo orden en las calles. Como los obreros no pueden volver a hacer una huelga nunca más por absoluta prohibición, entonces la tranquilidad del clima social los hace sentir que es el momento para las grandes inversiones y se van a generar obras monumentales. El fascismo gusta de la monumentalidad, gusta de obras gigantescas que van a generar una gran cantidad de empleo. Entonces, este es el modelo. El ideólogo del modelo es Gabriel D'Annunzio, como lo habíamos visto la vez pasada. El implementador, el que lo encarna para la historia, va a ser Benito Mussolini. Este modelo, que lo estamos dejando puesto en el poder en Italia, esto va sucediendo más o menos entre 1918 y 1922. En 1922 es la marcha sobre Roma, ahí ya están los fascistas en el poder. Y de ahí en adelante van a gobernar hasta que se acabe la guerra,
todo el tiempo, pues hasta finales, ya iba a ser la Italia fascista. Este modelo, así como lo contamos a grandes rasgos y lo desglosamos la vez pasada, va a ser tomado por Hitler y por los nazis, exactamente el mismo modelo, pero a lo alemán, o sea, con las características de la sociedad alemana. Si las causas que impulsaban a Italia eran bastante duras y difíciles, si Italia estaba afrontando un momento duro en el punto en que entró a conectar con el fascismo como proyecto político, en Alemania la cosa era de extrema gravedad. Alemania sí estaba muy, pero muy llevada. Entonces, lo que Italia sentía que era una estafa de Versalles, Alemania lo sentía como una traición porque la despedazaron. A Italia no le devolvieron cosas que le decían que le iban a devolver. A Alemania la despedazaron, le quitaron territorios. Lo que en Italia era una crisis económica, en Alemania era un caos. Era el colapso de la economía, era la inflación, eran las carretillas de dinero para comprar el pan que se duplicaban en el momento en que uno ya llegaba a la cola del pan, era la desolación, el hambre. Era una deuda impagable con toda Europa. Era una situación que se describe mucho en una película aterradora de Ingmar Bergman, protagonizada por David Carradine, que se llamaba El huevo de la serpiente, que es cuál es el clima en el que se va a incubar una monstruosidad histórica del tamaño de la que va a suceder acá. Entonces, las condiciones que en Italia eran graves, en Alemania eran extremas, exacerbadas, gravísimas. Ellos estaban pasando hambre con una sensación de traición y un sabor a humillación en la boca, producido por Versalles. Por eso es que decimos que lo que va a hacer en el futuro la Segunda Guerra Mundial es una continuación de la Primera, porque es el Tratado de Versalles el que crea las condiciones históricas para la continuación de este tipo de guerras, tanto para Italia como sobre todo para Alemania. Por eso lo tratamos como un mismo conflicto en dos actos, distintísimos el uno del otro, pero sobre una plataforma común. Por eso lo tratamos como una sola unidad. Lo que en Italia eran dificultades económicas, en Alemania era ruina. Entonces, sobre esa Alemania devastada, con el desprestigio total y absoluto de la República de Weimar, porque como los socialistas subieron al poder inmediatamente después de la guerra, a ellos se les atribuye haber aceptado el Tratado de Versalles y se les echa la culpa de una guerra en la que los socialistas ni siquiera estaban de acuerdo. Los socialistas no querían la guerra, pero terminaron pagando los platos que ellos no rompieron. Se desprestigiaron ante la sociedad alemana y quedaron como los Paganinis de una cosa que ellos no habían generado. Entonces, desprestigiado el socialismo, el nazismo lo que va a hacer es tomar bases del socialismo en términos del movimiento obrero, suplantarlo y entrar con los trabajadores en términos de empleo, y de esa manera ser innecesaria que la gente crea en el socialismo, porque el nazismo le va a dar a los obreros lo que el socialismo les promete en términos de derechos, pero eso sí, sin derecho a la protesta. O sea, el modelo se va tomando como en Italia, pero a lo alemán. Entonces, lo mismo, un Estado corporativo, una generación impresionante de empleo, que es la que va a suceder después, una monumentalidad, un sentido de grandeza, una dignificación del trabajo, que los va a hacer sentirse parte de un proyecto colosal. Entonces, eso por el lado del movimiento obrero. Entre otras cosas, cualquiera que se oponga de parte del movimiento obrero lo van a matar. Y habíamos visto que al ser traicionada la revolución espartaquista, la crítica radical que se hubiera podido hacer al carácter totalitario del nazismo queda erradicada, porque los que van a encabezar esto, que son los espartaquistas, van a ser asesinados, entregados por los mismos compañeros de partido a cambio del poder que tendrían durante la efímera época de la República de Weimar. Entonces, ahora empiezan lo mismo, a acomodarse a la sociedad y a decirles lo que quieren. Pero hay una diferencia sustancial entre la sociedad italiana y la sociedad alemana, y es que los alemanes tienen un sentido muy profundo de la autoridad.
un sentido muy profundo de la obediencia y un sentido de la disciplina. Entonces, el modelo fascista, acomodado a la autoridad y a la disciplina y a la obediencia del pueblo alemán, se convierte en una cosa muy dura, porque digamos le va a dar una dimensión, porque es que Mussolini de todas maneras tiene una puesta en escena que tiene algo de fanfarria, algo de payaso, algo de histriónico, algo de, digamos, de opereta, ¿sí? Hay un toque de opereta en el fascismo, que no lo va a ver en el nazismo. Hitler no tiene nada de fanfarrón, es completamente, digamos, es un efecto totalmente distinto el que va a producir, porque lo que produce es una sensación de llamado al terror muy grande. Entonces hay una, digamos, una diferencia sustancial. El toque alemán dentro de este mismo proyecto, el toque nazi que le van a dar al proyecto que originalmente es italiano y a la inspiración que tienen en el modelo italiano, lo va a hacer una cosa mucho más dramática, más terrible y de consecuencias imprevisiblemente devastadoras. El modelo alemán, el modelo que van a tomar los nazis, es muchísimo más enérgico y mucho más agresivo, porque ese se desborda también. Los fascistas tienen un proyecto de expansión y lo van a hacer sobre Etiopía, eso lo veremos más adelante. Pero aquí hay un punto en que se empiezan a cruzar las historias. En el momento en que los fascistas van a tomar el poder en 1922 y en 1933 Hitler va a subir al poder en Alemania siendo elegido por voto popular canciller. Para el momento en que va a ser canciller, ya llevan 10 años los fascistas en Italia, y ya en 1934, un año después de la toma del poder, de la llegada al poder de Hitler, es que los italianos van a invadir Etiopía, y al invadir Etiopía se va, digamos, a presentar el primer desbordamiento de estos modelos en términos de expansión y de crear el imperio que alguna vez a los que ellos creían tener derecho. Entonces, digamos, la historia se nos junta en 1933, se cruza. El modelo, ¿qué está pasando antes de 1933 en Alemania? El caos, la ruina, las consecuencias de Versalles, el hambre, la traición que ellos sienten, la manera como los despedazaron, o sea, esos años desde que termina la Primera Guerra Mundial hasta 1933 son años absolutamente penosos y aterradores, de angustia y de miseria en la sociedad alemana. Esa angustia, esa miseria y esa humillación van a ser alimentadas hasta convertirse en todo lo contrario, en una situación mortal por parte de Hitler y por parte de aquellos que fueron ideólogos de lo que va a ser el proyecto nazi. Entonces, aquí hay una serie de características que van entrando en este nivel de locura colectiva que va a significar el nazismo. Primero, empiezan, bueno, el modelo, como ya lo dijimos, es italiano. Esto simplemente es una transposición de modelo a lo que va a ser el modelo alemán. Entonces, a los obreros se les da una cantidad de trabajo impresionante. A los empresarios se les va a dar un clima de paz, también de tranquilidad, porque como no va a haber movimientos sociales, porque entre otras cosas, si el que haya lo desaparecen, entonces va a haber un clima de tranquilidad. Al ejército. O sea, Hitler va entrando con un discurso que aparece tan grato a los oídos de un pueblo,
que no había sufrido sino humillaciones después de terminada la Primera Guerra Mundial, que el discurso es el que hace y los grupos de choque, porque los nazis tienen sus grupos de choque. Tienen también lo mismo, la acción directa, es decir, el tomarse las instituciones por un lado, pero también el emprender a la gente a la calle a golpes. Eso de esa violencia como utilización, como digamos cuando legitiman la violencia como el método a través del cual hacen valer su programa político y la gente lo avala, en ese momento a esto lo cubren con el nombre de acción directa. Todos los horrores tienen nombres eufemísticos, porque si a las cosas se les llamara por su nombre, la gente pensaría dos veces antes de meterse en ellas. O sea, a usted le dicen, mire, es que todas las personas que salgan vestidas de amarillo las vamos a golpear porque sí, a usted le suena raro. Pero si le dicen que eso es acción directa, que eso es una manera de poner orden en una sociedad caótica, la gente lo ve de otra manera. Por eso disfrazar los nombres de la brutalidad es una de las características fundamentales de todo conflicto, el eufemismo, el nombre adulcorado y azucarado para cosas aterradoras. Esto de golpear a la gente en la calle lo llaman acción directa. Y acción directa tiene un nombre enérgico, un nombre como que la gente se está moviendo y está haciendo cosas. Lo que están es golpeando a todos los opositores. Entonces, el discurso lo va a llevar al poder y sube elegido popularmente y empieza a revocar Versalles. ¿Cómo empieza a revocar Versalles? El Versalles había prohibido, desconoce el Tratado de Versalles. Al desconocer el Tratado de Versalles, ya no se va a pagar la deuda de la reconstrucción alemana, de la reconstrucción europea. Al no pagar la deuda de la reconstrucción europea, pues hay una cantidad de dinero que se tendría que ir en Europa, que va a ser invertido en Alemania. Va a rearmar Alemania. Alemania no podía tener ejércitos ni podía tener armamentos. Va a levantar la prohibición de los ejércitos y va a formar un ejército gigantesco. Al formar un ejército tan grande, se va a echar a los militares al bolsillo. Les va a dar toda la capacidad de acción y todos los juguetes. Cualquier arma que se inventen, las va a escuchar y a incentivar dentro de la teoría que existe en digamos, una parte monstruosa del mundo moderno que describiría más adelante Marcuse, es creer que a medida que una sociedad se inventa armas más sofisticadas y métodos más horribles de matar, es una sociedad más desarrollada, como si la capacidad de matar a los otros en formas cada vez más brutales y más terribles y más sofisticadas fuera un síntoma de desarrollo. Entre más terribles sean las armas, más eficaces y más mortales, más atrasadas histórica y espiritualmente las sociedades, porque qué tipo de progreso hay en tener armas mucho peores que las de todos los demás y ser capaces de matar con más sevicia y más depuramiento que la anterior. Ahí no hay progreso, ahí hay un retroceso de la humanidad en su conjunto. Entonces ellos empiezan una carrera armamentista que le va a dar al ejército un poder muy grande sobre la sociedad, un sentimiento de pertenencia, de superioridad y de mando. Con eso se va ganando a todos los del ejército, incluidos los prusianos que veían a Hitler con mucho desprecio, que les parecía un tipo venido de la nadie, un don nadie, un tipo, un aparecido. Aún a ellos que les parecía a Hitler un aparecido, este proyecto militar les suena, porque al ejército le van a dar todos los hierros y todos los juguetes y todas las facilidades y lo van a rodear de una mitología que más adelante veremos cómo se va a armar todo un aparato ideológico basado en las tradiciones alemanas al servicio de esto. Se va a unir con la voluntad de poder. O sea, aquí se van a mezclar muchas cosas. Entonces estamos intentando desglosar las cosas que se mezclan para montar una maquinaria de guerra como la que va a surgir en Alemania. Esa maquinaria de guerra es la que llamamos el proyecto nazi. Y ese proyecto nazi es un proyecto militar y es un proyecto político, es un proyecto ideológico y es un proyecto con profundas raíces psicológicas dentro del inconsciente colectivo. Entonces, a los militares se les garantiza la adhesión
mediante una forma de poder que los hace líderes de la sociedad y además los reviste de un carácter guerrero, mítico y grandioso que les da un sentido de superioridad enorme. A las mujeres las convierte en las reproductoras de la maquinaria del ejército alemán. Entonces ellas son las encargadas de tener muchos hijos y las políticas de incentivar los hijos a través de subsidios se vuelven una manera de hacer que ellas son ni más ni menos que las forjadoras del gran ejército alemán y las procreadoras en el sentido más ganadero de la palabra de la raza aria. Les van a sacar unas crías a esas mujeres perfectas, genéticamente perfectas. Así, son mujeres para dar crías para el proyecto ario alemán. Entonces, todo el mundo se va a sentir vinculado también, mucha gente se va a sentir vinculado al proyecto nazi, y el proyecto nazi también se va tomando la sociedad, igual que se la tomó el proyecto del fascismo en Italia. Y la figura de Hitler le va dando al pueblo alemán sus discursos, su histrionismo, la manera como los hace sentir partícipes de un gran proyecto milenario que va a durar 1000 años. Es lo que va a hacer que la gente se sienta que ha llegado la hora de la reivindicación. Primero, sientan que ha llegado la hora de hacer justicia con respecto a la traición de la cual ellos habían sido víctimas en Versalles. Hasta ahí, esto es una reparación. Pero luego, entonces ya vamos a pasar de un pueblo que fue injustamente tratado en Versalles a un pueblo que tiene un destino superior, a una teoría que se llama de destino manifiesto. Entonces la teoría de destino manifiesto empieza a trabajar sobre la idea de que hay pueblos superiores a otros. Esta idea, en el proyecto nazi y en la Segunda Guerra Mundial, llegó a límites absolutamente intolerables que la humanidad no debió haber conocido nunca. Pero no son a los primeros ni a los últimos que se les ha ocurrido. A lo largo de la historia y en los tiempos modernos, muchas sociedades se han creído superiores a las otras, con el derecho de colonizarlas, con el derecho de someterlas, con el derecho de reubicarlas. Otras sociedades han creído que sus vidas valen más que las vidas de otros pueblos, que sus ciudadanos valen más que los ciudadanos de otros pueblos y que sus muertos sí valen y que los otros no. Esta idea de superioridad por raza, por país, por etnia o por cultura, es desafortunadamente muy frecuente en la historia. Lo que pasa es que es el caso peor, pero de ninguna manera el único, de ninguna manera. Entonces ellos empiezan a montar en la idea de que han sido traicionados es porque son superiores, es porque realmente ellos son un pueblo destinado a una grandeza tal que para ocultar esa grandeza se les traicionó y se les despedazó. Y así, digamos, esto se junta el hambre con la gana de comer. La política que había tenido Francia al final de la Primera Guerra Mundial de despedazar a Alemania, porque habiendo caído Rusia en la revolución bolchevique, no podría ser su futura aliada y ellos sentían que solos contra Alemania no podrían responder y que por lo tanto había que desarticular, desmantelar la capacidad bélica de Alemania para evitar futuras confrontaciones. Digamos, esa aniquilación con que Francia trató a Alemania en Versalles, ahora la van a voltear y la van a volver que les han estado intentando frenar es porque son superiores. La otra cosa que Hitler va a aprovechar de una manera terrible es que va a crear, los seres humanos tienen la pésima costumbre muchas veces de creer que denominando un culpable, identificando un enemigo, o sea, hay una cosa que se llama, que es muy, digamos, particular de los conflictos, muy característica, que se va a llamar el síndrome del enemigo. Usted tiene que inventarse un enemigo. El enemigo tiene que ser mucho lo malo, malo de lo malísimo, porque entre más malo sea el enemigo, más importante y necesario es usted para combatirlo. Entre más terrible y brutal sea usted con el enemigo, más estará triunfando el bien y su causa sobre la causa del otro. Entonces, el enemigo se vuelve un factor de cohesión. El viejo truco de inventarse un enemigo
para poder cohesionar a toda la gente en torno a un enemigo común, el chivo expiatorio, el culpable, el rostro visible a quien atribuir todos los males que han aquejado a Alemania durante los últimos 15 años. El tratamiento del enemigo como una forma de canalizar el odio, la frustración y la rabia de una sociedad contra un grupo que generalmente es el más indefenso, para que sea el más vulnerable, para que de esa manera se prepare el terreno para toda clase de brutalidad y en este caso para un exterminio. El enemigo, aquel enemigo que va a identificar, va a ser el pueblo judío. Y en esto radica la monstruosidad más grande, porque aquí hay una tendencia en la historia, que es toda la tendencia de los derechos humanos, que se trata de ver cómo se hacen sociedades que se basen en pactos, respetos mutuos, contratos sociales, que son los hijos de la Ilustración y de Rousseau, tratando de que las sociedades sean ejemplos de convivencia y de respeto los unos por los otros. Es una tendencia en la historia. Hay otra tendencia en la historia donde hay pueblos que creen que ellos son dioses, que para ellos no se aplican las reglas, que están fuera de toda moral, que son extraordinarios, y otros que consideran inferiores y que deben morir en sus manos porque no son extraordinarios. Esto también es muy recurrente en la cultura. En Crimen y Castigo, la novela de Dostoyevsky, Raskolnikov mató a Elena Ivanovna, que es el crimen del que se trata la novela, porque se creía un ser extraordinario, que se creía fuera de toda moral y creía que la mujer a la que había matado, como era una usurera, estorbaba en la sociedad y nadie iba a notar su desaparición. Entonces, de esa manera, él comete ese crimen. El resto de la novela es para demostrarle que no, que él no es una excepción y que eso es un cuento chino que se echó y que igual le toca pagar cárcel como a todo el mundo. Pero aquí se revisten de una teoría de superioridad, tomando de Nietzsche el sentido del superhombre, que en Nietzsche significaba una evolución espiritual. Esta gente lo que va a hacer es tomar, habíamos visto la vez pasada y repetimos, ni Nietzsche tiene la culpa de lo que se hizo en su nombre, ni Marx tiene la culpa de los gulags que serían en la Unión Soviética, ni Darwin de las teorías de la evolución que utilizaron las razas superiores para unir a las otras, ni los románticos gnomos y duendes, ni siquiera las mitologías germanas tienen la culpa de las cosas que se hicieron en su nombre. Una mezcla de una cantidad de digamos, fantasmas de la historia tergiversados sobre una teoría dimensional va a ser el sustrato ideológico de este proyecto que se va a traducir en una maquinaria de guerra.
Los cantos patrióticos alemanes, la idea de la tierra de los padres, the fatherland, todo esto va llamando a lo profundo del pueblo alemán, y lo que en principio son voces aisladas se van convirtiendo luego en grandes multitudes. Se está creando la cultura de masas, como nunca antes se ha visto en la historia. Esto sin la radio no es posible, porque es a través de la radio que se van estos discursos, es a través de la propaganda que esto se va a vender, y se va a vender dentro del pueblo alemán, y los jóvenes se van a sentir entusiasmadísimos por formar parte de un proyecto ario que ellos son los encaminados a poner en práctica para el futuro de un reino que duraría 1000 años. Entonces esto se va, digamos, va tomando eco, la fuerza de una piedra que se va volviendo una onda, y se va metiendo todo el mundo en este proyecto, y va sintiendo, este proyecto se va haciendo paralelo a la recuperación económica. Entonces empiezan a sentir que las cosas son tangibles, porque empieza a haber muchísimo empleo, la gran cantidad de carreteras que se van a construir para poder pasar las divisiones blindadas de los futuros tanques alemanes, van a generar muchísimo trabajo, los uniformes, las botas, alrededor de la maquinaria de la guerra se reactiva la economía, alrededor del rearme alemán, del no pago de la deuda de Versalles, y del proyecto militar, la generación de empleo es muy grande. Entonces la economía empieza a florecer después de tanta penuria y de tanta tragedia. Empiezan a aparecer jamones y vinos en las mesas, y la gente empieza a sentir que hay un vínculo entre esa prosperidad con esa ideología. Y como a cada uno se le va a endulzar el oído con aquello que necesita escuchar para sentirse parte de este proyecto que ellos van a decir que está fundado en una superioridad, cada vez más gente se va a meter acá. Entonces, como hay márgenes de frustración tan grandes, esa frustración se va a cosechar de la manera en que ellos se van a sentir parte de eso. Esto va paralelo con la quema de libros, con la persecución de la cultura. Aquí la ideología del Tercer Reich, esa la vamos a ver. Reich significa reino, se llama Tercer Reich porque hay un primer reino que es el reino germano de la época del Imperio Romano, que era cuando estaban todos los pueblos germanos habitando Europa. Hay un segundo reino que es la unificación de Alemania, que son los 3 círculos del ángel, que está en Berlín, que es la batalla que tuvieron contra los franceses, contra los austriacos y contra los daneses para crear el país de Alemania. Entonces ese sería el segundo reino germano, es decir, el segundo Reich. Y este, que se considera la restauración de la mitología germana, se considera el Tercer Reich, por eso se llama Tercer Reich. Reich significa reino. Entonces, hay algunos escritores contemporáneos a lo que estaba pasando, el arte como siempre, la literatura, van a mostrar, a tratar de explicar psicológicamente lo que eso significaba, ya por supuesto sobre lo que pasaría. Alejo Carpentier, el gran escritor cubano, uno de los hombres más universales que ha dado este continente, explica de esta manera, en una novela que publicaría mucho tiempo después, que se llamaría La consagración de la primavera. En La consagración de la primavera, él habla de una visita que hizo a Alemania en esa época, donde empieza a ver cosas terribles, y dice lo siguiente: oye, en mayo del 33 los nazis quemaron los libros de Freud en una de las tantas hogueras de la cultura que encendieron en Berlín. Y creo que hicieron bien, puesto que ya no necesitaban libros de Freud, allí donde Hitler le había robado toda la clientela posible con un método mucho más sencillo y más económico que el del psicoanálisis. Adolfo ocupaba mano militar el consultorio de Sigismundo, y para sacar energías de lo inhibido, de los frustrados, de los débiles, para liberar de sus fantasmas y complejos a los ninguneados y a los humillados y a los amargados, los insatisfechos, los cornudos, los fetichistas, los sadomasoquistas, los obsesionados, los lumpen indecisos, los hambrientos de autoridad, los déspotas con las medias rotas, los ávidos de insignias y de mando, los aprendices de asesinos del padre, no hay como el regalo de un par de botas, con un cinturón de fuerte villa y un brazal rojo y negro.
el derecho a aullar Sieg Heil en todas las horas del día, vale todo lo que puede largar un paciente a retazos en larga y difícil catarsis del subconsciente. Un día en que un olor a talabartería invadió el país, la partida fue ganada. Millones de corazones oscuros latieron a 4 tiempos en compás de marcha militar. Le salieron garras a los borregos, se auparon los enanos, se hicieron feroces los serviles. Cantando Horst Wehlight y autorizando a proclamarse hombre de pura raza y de pura sangre y representante de la raza electa, cualquier porquería se encasquitó un yelmo de caballero teutónico para instaurar un reinado de 1000 años. El viejo milenarismo. El vencedor del buen Segismundo exaltó los valores de la brutalidad, de la suficiencia, del desprecio a la categoría intelectuales, de todos los intelectuales para quien el mundo intelectual y filosófico resultaba ajeno por inaccesible. Sí, Carpentier decía, al carajo las categorías kantianas, la lógica de Hegel, ahora cualquier vendedor de aspiradoras con pólizas de seguro puede cultivar el ruibarbo, cualquier fabricante de broches o esfinges de Hitler del que se formó una gran industria, cualquiera con juncos pasantes, todos se sienten superhombres, ventajosamente desplazados del plano de Nietzsche al plano de mi lucha. Entonces, hay una primera parte que así lo describía, de esa manera lo va a describir Carpentier, pero Carpentier dice que no solamente hay un componente de personas que fueron utilizadas en su frustración y en su dolor para formar parte de esta maquinaria de la muerte. Hay otras que lo hicieron conscientemente, y eso es mucho más grave. Entonces Carpentier nos dice, porque no solamente esta gente esperpéntica llenaron los inmensos estadios donde el Führer congregó a sus adeptos. Allí hay hermosas muchachas, vigorosos jóvenes, recios padres de familia y hasta muy sólidos discípulos de Heidegger. Esto por no hablar de los magníficos músicos, de los prestigiosos directores de orquesta que se han sumado a las grandes bandas militares del régimen. Eso es lo terrible. La gente saludable, la gente inteligente, que está marcando el paso, porque esos no van engañados, no. Todos han leído mi lucha, todos han escuchado y analizado el discurso de Hitler y han escogido. Eso es lo tremendo, han escogido, han optado por la violencia, la arbitrariedad, la ley del más fuerte, formando bárbaros escuadrones destinados a la quema de libros, la destrucción de partituras, la expugnación de museos y bibliotecas, la ley de la tea, del hacha y de la cachiporra. Y con ello, esos fuertes, esos orgullosos, han empezado a desempeñar ese papel de electos y de egregios, al tenor de lo publicado por Rosenberg, el pensador, el filósofo, el racista integral, el máximo ideólogo del sistema, con la sorprendente particularidad de que él, Rosenberg, es un ruso de nacimiento y que sus teorías se alimentarían de Wagner y de otros pueblos que no eran el alemán. Él se hizo ciudadano alemán más tarde. Entonces, Carpentier nos señala, nos intenta mostrar de dónde salen los que van a integrar esta maquinaria infernal. La ideología va a sustituir a la educación. Entonces ya en las escuelas no se enseña en la historia de Occidente, se enseña solamente este compendio ideológico, y los niveles de información y los niveles académicos se van a bajar muchísimo, a pesar de que la educación sea masiva, porque la educación se va a volver solamente la repetición de los discursos de Hitler convertidos en pensum de las aulas. Y esto es peligrosísimo porque se sustituye la educación por la propaganda. Eso es lo que va a pasar. Y la gente se le va, es como un lavado de cerebro colectivo, que solamente es posible cuando hay una cultura de masas. Porque solo la cultura de masas tiene esa capacidad de uniformar la opinión pública de una manera tal en que las personas puedan mayoritariamente pensar lo que los medios les dicen que tienen que pensar. Y eso fue lo que se ideó Goebbels, el ministro de propaganda. El poder de los medios aquí tiene una influencia muy grande cuando está al servicio del totalitarismo y cuando fundamenta un proyecto de una dictadura del tamaño de la que va a ser allá. En un momento dado va a ser casi imposible no pertenecer a las juventudes hitlerianas. Si una familia tiene un adolescente que no está metido en las juventudes hitlerianas, es un peligro para ellos. Les afecta desde las raciones de mercado que reciben hasta el tratamiento que reciben en las calles. Eventualmente se van a tener que ir.
Muchos intelectuales se fueron cuando se dieron cuenta que eso se estaba poniendo color de hormiga. Se fue Bertolt Brecht, se fue Thomas Mann, se fueron los músicos, se fueron, hay una cantidad de gente se alcanza a ir cuando ve que el clima se está enrareciendo. Otra no lo puede creer y cuando lo cree ya es demasiado tarde. Otra se adapta y forma parte del engranaje de lo que va a pasar. Pero era muy difícil. De una vez instaurado todo esto, hacer oposición o no pertenecer al mecanismo del partido nazi, porque eso fue tomando todas las instancias de la sociedad. Cada resquicio, cada rincón de la sociedad alemana fue tomado por los nazis y era muy difícil ejercer una oposición y seguir vivo a la vez. En Alemania iban excluyendo a todos aquellos que no son arios. Entonces, los emigrantes, los judíos, sobre todo, bueno, con los judíos, el asunto judío lo vamos a tratar porque es que si no hubiera habido una tradición de antisemitismo en Europa, esto no se hubiera podido presentar. Esto se cocina sobre las bases del antisemitismo. Después trataremos cómo es que en Europa siempre ha habido un germen antisemita y si no, esto no se hubiera podido ni hacer ni dejar hacer, ni por lo que ellos hicieron, ni por lo que todo el mundo cayó. Entonces después vamos a ver, digamos, cómo eso se ha expresado tan terriblemente en la cultura europea, como es una de las vergüenzas más grandes de la historia de esas es el antisemitismo. Entonces, por otro lado, aparte de Alejo Carpentier y su gran, digamos, su gran demostración de quiénes van a integrar esos ejércitos, hay una fábula, una analogía, una metáfora, que también va a ser por esas épocas un gran escritor colombiano que se llama Jorge Salamea. El texto que vamos a invitar a nuestro programa es tomado de un libro que se llama El Gran Burundá ha muerto, y es la historia de un dictador. ¿Qué fuese el Burundú? El primero en que entendiera la miseria humana y la angustia y que entendiera la rebeldía que la acompaña, tiene su fundamento en la palabra articulada. Fue memorable hazaña de su inteligencia que convirtiese a una gran parte de los gobernados en la mudez, que los convenciera de que en la mudez residía la única forma de vegetar perdurando. Fue la flor del talento político e inmarcesible realización del Ministerio de la Propaganda, pero donde residió su total medida, donde se llevó su propio estilo a la maestría, fue en la tarea de crear los instrumentos de la represión contra los lenguaraces. ¿A quién ofende la palabra? A los incapaces de fervor, a los que carecen de imaginación, a los que jamás se hablaron a sí mismos, a los que nunca administraron ya las cosas el sacramento del bautizo, a los que ignoran la comparación, a los que le pegan a las bestias y a los niños cuando no entienden sus miradas, a los que no quieren ganar fama, a los que temerían confesarse, a los que siempre esperan la delación o la denuncia, a los que no tienen caridad, a los impotentes, a los que no saben qué hacer con la libertad, a los temerosos de la justicia, a los que no pueden trascenderle la sensación a la emoción, a los que nada tienen que decir a un árbol, a un cántaro o a una oveja, a los que fastidia el silbido de los pájaros, a los que se levantan cuando el rostro en la noche no sienten sobre su piel el picotear de las estrellas, a los que no escuchan las historias apasionadas que narran los leños en las chimeneas, a los que se taponan los oídos para no escuchar los relatos del viaje del viento, a los que no tienen ni Dios ni amada ni amigo ni hijo, ni siquiera una bestia que les pida con inundados ojos la caricia de una palabra. A tales recurrió Burundún para organizar sus fuerzas punitivas. Entonces, digamos, en un sentido analógico al de Carpentier, dice cómo es que les va a premiar a todos estos. Pero como la ira ciega de los estólitos hay que ponerle una carnada suculenta, un estremecido cebo vivo, a los incapaces de crear les autorizó el exterminio. A los que no podían emular les impartió autoridad, a los impotentes en la amorosa conquista les bendijo la violación, a los que no tenían manchas en su origen les permitió que alborozaran a los limpios, a los que vivían en la zozobrante espera de una condena les ofreció su redención a través del crimen. De esa manera, la literatura iba señalando con el tiempo lo que estaría pasando, y en el cine un personaje desafió
a Hitler en el momento en que su poderío parecía imparable, un pequeño personaje, como una especie de David contra Goliat, se atrevió a satirizar a Hitler en todo ese proyecto de masas cuando nadie tenía esto claro y cuando nadie lo había visto en toda la proporción. Charles Chaplin va a ser en la mitad de todo esto el gran dictador. Y el gran dictador va a ser una parodia, una sátira brutal, humana, humanista, tierna, profunda, humorística, dulce y a la vez penetrante y terrible, de las verdaderas intenciones de Hitler, cuando Chaplin lo representa jugando con el mundo, poniéndolo con el globo terráqueo, poniéndoselo en las botas y elevándolo a los cielos como si le perteneciera. Aquí se está formando uno de los fenómenos más enigmáticos de la historia, porque la explicación de qué fuerzas oscuras se pusieron en consonancia para crear todo lo que va pasando se nos escapa aún en el presente, 60 años después. Se cuentan las historias que se fueron reuniendo alrededor de esto, pero explicar el fenómeno profundo es imposible, porque ahí nos metemos en terrenos de oscuridad aún no comprendidos suficientemente por la razón, y que va a llevar al segundo suicidio de la razón. Este proyecto nazi tiene la guerra como objetivo. No es que de pronto llegue allá, fíjate tú. No. Aquí el objetivo es la guerra, pero la guerra no va a entrar de una sola, ni todo esto va a pasar de una sola vez. Esto es paulatino, poco a poco. Va a haber van creando un acostumbramiento de la sociedad a que la brutalidad es la forma como se garantiza su bienestar. Poco a poco se van adormeciendo los sentidos de lo solidario y los sentidos, inclusive la masa reemplaza al individuo, la lealtad se toma hacia el partido y hacia el Führer, se va a tomar como la única medida de lealtad a Alemania, tanto que los padres se les va a obligar a los hijos se les va a obligar a delatar a sus padres si consideran que sus padres no son leales al Führer, no son leales al Reich. Esto se va a meter profundamente en las raíces inconscientes de un pueblo en un tiempo y se va a traducir en una maquinaria muy grande. La manera como estos dos proyectos combinados, el proyecto fascista en Italia dirigido por Mussolini y el proyecto nazi en Alemania dirigido por Adolf Hitler, y todas las profundidades y meandros que esto tiene, la forma como la consonancia de estas dos ideologías totalitarias, aunada a la crisis económica, va a llevar al mundo a la guerra, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de lo profundo del inconsciente colectivo, de la conducción de la cultura de masas, de la propaganda, del poder de la ideología, de la creación de enemigos, de todos los señuelos que se tejen sobre pueblos que han conocido tristezas y desesperaciones y que fueron metidos en maquinarias terribles, desde estas fuerzas de la historia tan aterradoras, en la narración, Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo. Hoy vamos a hablar de Alemania en la era del nazismo. La vez pasada estábamos viendo cómo el nazismo va a ser una forma de copiar un modelo que se inició en Italia. En el programa pasado estuvimos analizando cómo fue que el fascismo, como modelo político, se impuso en Italia. Y todavía no tenía la capacidad de cohesionarse o de responder a la amenaza que enfrentaba. Y
En la práctica, acción directa lo llamaban al hecho de golpear públicamente a los opositores para irlos quitando del camino y consolidando un poder totalitario. El fascismo se va a convertir en un modelo totalitario, en una dictadura que va a tener una única verdad, y esa única verdad va a ser el programa del fascismo. Y todo aquel que de alguna manera se oponga va a ser sacudido fuertemente, va a ser asesinado, desaparecido, digamos, se elimina la disidencia, empiezan a existir verdades únicas que no se pueden cuestionar, y se crean lazos entre la credibilidad en el modelo fascista y el patriotismo con los italianos, de manera que todo aquel que dude o no esté de acuerdo con el fascismo o dude de la conducción de Mussolini, automáticamente quede clasificado como una persona que no es leal a Italia como país. Una polarización de conceptos, vimos cómo se fueron metiendo en el Parlamento, empezó a valerse de la acción directa, empezaron a valerse de las fuerzas de choque, que eran los faccios, que habíamos dicho que era por el haz del hacha de los emblemas romanos, que se habían convertido en unas fuerzas de choque que en alianza con los sectores terratenientes, como una base económica, se fueron convirtiendo en los grupos de represión violenta de todos los opositores del proyecto fascista. Habíamos visto cómo se habían convertido en grupos de choque, y estos grupos de choque, que es el tratar a la gente con cachiporra y aceite de ricino, es decir, golpear a las personas y enfermarlas del estómago para degradarlas mientras las golpeaban. Estos métodos mafiosos, brutales, aterradores, los utilizó el fascismo con toda legitimidad bajo el nombre eufemístico de acción directa. Acción directa, lo que llamaban ellos, era desconocer todas las instituciones políticas de Italia para irse tomando los espacios con el programa fascista desde el punto de vista de la política, y por lo tanto desprestigiar la democracia, que por lo joven y lo incipiente que era en la historia de Italia, visto cómo se tomó cada una de las instancias de la sociedad, basado en la solución de problemas reales que de verdad aquejaban a la Italia de su tiempo, dio soluciones casi mágicas que ponían fin a problemas que durante muchísimo tiempo había cargado Italia, con unos costos tan grandes que a nadie le importaban los costos frente a la magnitud de las soluciones. Entonces habíamos visto cómo al movimiento obrero le dio una cantidad de derechos que nunca antes habían tenido a cambio de la prohibición absoluta de la huelga. A las mujeres les dio el voto y las volvió procreadoras de los ejércitos fascistas. A la Iglesia le solucionó el problema del Estado, que había sido durante mucho tiempo un desgarramiento entre el proyecto de la unidad italiana y la situación de la Iglesia como tal. Se creó, habíamos visto, el Estado Vaticano por el Tratado de Letrán, a cambio de la no intervención de la Iglesia en política de ahí en adelante. A los empresarios les garantizó un clima de seguridad y de tranquilidad de inversión que les hizo volver a confiar y volver a creer. Y para crear este clima de tranquilidad, cuando hay oposición desde el Parlamento, los abuchean y ridiculizan a la oposición, la mofan, la hacen ver insustancial, para que solo los puntos de vista de los fascistas se escuchen y los puntos de vista de los otros no. Aprovechando el caos de Italia, aprovechando la crisis italiana, la sensación de estafa que había con respecto a Versalles, todo este desorden político que llevaba Italia arrastrando ya bastante tiempo, el fascismo va dando la sensación de mano dura, de orden, y todo el histrionismo, la puesta en escena, el trabajo sobre la masa que Mussolini haría con el pueblo italiano, empezaría a crear el culto a la personalidad y lo que va a ser la figura del duce, el conductor, como un líder incuestionable al que la masa se rendía. Ese esquema lo va a manejar divinamente un tipo que era un orador absolutamente impresionante, y como venía del socialismo conocía muy bien el discurso, entonces lo suplanta dentro del modelo fascista. El fascismo no tiene un programa claro, sino que se va acomodando a las